¿Cuál es el problema con el ego? Que no es el ego es malo, no. Es el papel que le dejamos hacer de mi existencia con el papel, el personaje que estoy revistiendo. La realidad que veo con la realidad que proyecta mi ego. Entonces, no, perdón, mi ego simplifica para que yo pueda reaccionar. O sea, vamos por la vida, ya no la miramos, ya no la vemos, ya no nos abrimos a las cosas. Simplemente vamos ya respondiendo en función de la experiencia pasada y de la expectativa futura. Esa mente, ese pensar, esa percepción, ese sentir, toda esa historia tuya y todas esas capacidades jueguen con la otra longitud de onda que yo digo. En lugar de proyectar, atiendo, paro, me abro a la vida. Hoy nos acompaña Teresa Guardans, ella es filóloga, es doctora en humanidades y es escritora. Bienvenida, Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, Teresa, hablaremos del misterio, hablaremos de los múltiples itinerarios que el ser humano busca para hallarse a sí mismo y, por supuesto, hablaremos del silencio. Me gustaría empezar, Teresa, trayendo, en la medida que podamos, esa sabiduría perenne, esa sabiduría del pasado, esa sabiduría que nos ha precedido a este instante, a este mundo tecnológico donde estamos imbuidos de la tecnología, para entender mejor este presente, ¿no? ¿Qué rescatarías, Teresa, tú de entrada? Es muy amplia esta pregunta, pero ¿qué rescatarías de esa sabiduría perenne que nos ha precedido? Todo lo que son los medios de sobrevivencia han cambiado radicalmente. Entonces, bueno, nos han llevado, la antigüedad nos ha llevado hasta aquí, pero sí, claro, no vamos a ir arando pues como se araba hace X, ¿no? Pero en cambio, todo lo que es la naturaleza humana es la misma, con las mismas dificultades, los mismos retos. El convertirse realmente en un ser humano de cualidad, de hondura, de comprensión de la vida, los mismos retos que tenemos ahora en un marco, en un escenario radicalmente distinto, pero el ser humano es el mismo, con lo cual todo lo que son esas palabras de sabiduría que están apuntando a cómo vivir, cómo utilizar nuestra mente, nuestro sentir, nuestra actividad de cara a no vivir como unos brutos, no vivir solo depredando, sino vivir comprendiendo la existencia, profundizando en el amar y en la comunión con todo. Eso no tiene fecha de caducidad. Es que lees textos de hace 3.000 años o 2.000 años, y dices, pero si es que parece que me está diciendo ahora, ¿no? O incluso cuando tenemos esa sensación de, wow, vamos tan corriendo, tan despistados, y es que yo no puedo hacer, cuando me dicen, es que no puedo contar. Bueno, claro, sí, tenemos las redes que todavía nos despistan más. Pero Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, hace 500 años está hablando de que nuestra mente es un caballo desbocado, sí, que no hay quien lo haga parar. O sea, no es algo de ahora, es algo connatural a la naturaleza humana. Y con eso se han lidiado siempre y ahí tenemos un legado riquísimo, riquísimo. A veces hay lenguajes o imágenes que nos pueden costar más, otras menos. Hay textos que nos pueden parecer más cercanos, según un poco ya sensibilidades, como sí, te gustará más un poeta u otro. Sí. Pero no puedes decir la poesía solo la del siglo XX o la del siglo XXI. No, jolín, no pierdas la poesía de hace 2.000 años, porque a veces te costará el lenguaje, pero la experiencia de maravilla delante de la realidad era la misma, sí, era la misma, ¿no? Y claro, todo ese legado está ahí, ¿no? ¿Por qué no ha llegado a nosotros ese legado de forma tan fácil, tan a mano, tan asequible? ¿Por qué tenemos que buscarlo, sí, casi como que ir, sí, a encontrarlo premeditadamente? Sí. Yo en este momento estoy contenta, si quieres, ¿no? Hace, no sé, 40 años o 30, cuando buscabas, parecía que, no sé, fueras un bicho muy raro, ¿no? Yeah. Y en este momento dices, wow, tú llegas a una librería y empiezas a ver obras de distintas fuentes de sabiduría y allí están, ¿no? Sí. No tienes que ponerte a viajar por Europa a ver si encuentras algo. No sé, eso ha cambiado. Pero dicho eso, ¿por qué? Yo creo que en el caso español principalmente, o especialmente, sí, especialmente, hemos vivido todas esas fuentes de sabiduría muy encajonadas dentro de lo que era la idea de las religiones, el mundo religioso. Y como tenemos tal aversión o prevención
hacia un tipo de religiosidad o de religión institucional, de creencias, de moralidad, de tal, que no ha querido mirar hacia el siglo XXI, sino que sigue intentando defender no se sabe qué, se identifica una cosa con la otra, ¿no? Y entonces como si eso... ¿no? Lo mismo de no tener ni cultura religiosa en las escuelas, ¿no? Como si fuera no se sabe qué, ¿no? Desde ahí hay esa dificultad. Pero me parece que en ese momento, por suerte o no por suerte, ya no lo sé, pero como si en paralelo la necesidad realmente de búsqueda interior de las gentes han hecho que hicieran como un bypass, ¿no? Se han olvidado tema religión, catolicismo, ¿no? Si estoy a favor, en contra, o me siento bien o mal allí, y plom, hemos saltado a prácticas de silencio, meditaciones, búsqueda espiritual, y desde ahí quizás se empieza a recuperar la mirada y decir, bueno, espera, eso quizás en la fuente cristiana también hay algo de eso, en la fuente judía también, ¿no? Ya no es, el judaísmo no es ese señor de los ejércitos, sino ahí había también sabiduría. Bueno, todo eso, ¿no? Dices, ¿por qué nos cuesta? Yo creo que porque se ha identificado con el mundo de las religiones y de un tipo de presencia de las religiones muy beligerante con los cambios sociales, tecnológicos y tal, y muy encerrada a unas formas religiosas de hace X tiempo y ya, ¿no? Y esa desconexión que hemos ido teniendo con la naturaleza, que lo comentas tú en tus libros, ¿no? Vamos a ella como recurso y no como templo para encontrarnos, ¿no? Para hallar nuestra esencia. Sí, o de alguna manera sin planteárnoslo, ¿no? Yo veo que hay cantidad de gente joven, ¿no? que pasa horas de naturaleza, escalada, montaña, mar, sin conectar con nada que sea espiritual. Claro. Pero no pasa nada. Yo pienso, no hace falta que nadie conecte especialmente. Tampoco, no sé, es que en el mundo hindú o judío no había la palabra religión. Es que no existía, o sea, no se veía como algo especial. Era la forma de vivir. Si recuperamos una forma de vivir que cada vez, pues bueno, poquito a poco recuperamos, nos demos cuenta que necesitamos ese contacto con la naturaleza, necesitamos otros tiempos, necesitamos ir incardinando otra manera de vivir y de relacionarnos entre nosotros. Poco a poco, no le estamos poniendo el título de dejo el móvil por espiritualidad. No, dejo el móvil porque me doy cuenta que necesito estar con la gente directamente y poder escuchar, poder estar. Por ahí volvemos a un poco como a reconectar con la vida, con nuestra propia capacidad de hondura, de conexión con la gente y las cosas. Y si vamos por ahí, ya sonará la flauta. Sí. O sea, no. Yo pienso que ya ha costado, ha habido una separación muy bestia con lo que eran los ritmos naturales, pero notamos ya las consecuencias, consciente o inconscientemente, y vamos buscando otra cosa. Y se va como no sé, volviendo a abrirse caminos que no estamos etiquetando de espiritualidad o no, pero que eso da exactamente igual, que lo importante es que vayamos propiciando esa posibilidad, ¿no? Más y más. Y ahí ya descubrimos ¿no? Y bueno, y cuanto yo pienso más canales como este, ¿no? Sí. Programas como este haya, que bueno, que den ese toque de decir, pero vale, muy bien, pero no estás solo, no estás inventando la pólvora, eso está ahí. Una persona que te esté hablando de respirar, de tal, te está hablando de eso, te está dando recursos. Sí. No te está hablando de que te metas no se sabe dónde y hagas nada especial, no, claro. Sino que vivas con una serie de recursos que están en ti, esa posibilidad está y que te van a enriquecer, te vas a situar de una manera mucho más sabia en la vida. Sí, ¿no? Sí, no, a veces es el nombre, ¿verdad? La carga que tiene un nombre, ¿no? Y nos perdemos ahí, ¿no? Sí. Yo, María, o sea, cuando veo la cantidad de seguidores que tienes, pero tanta gente dice, te he visto no sé qué... Dices, pues será que te está interesando, ¿no? Claro, y eso, claro. Y gente de todas las edades, ¿no? Pues bueno, se irá abriendo camino. O sea, exacto. Yo hace unos años, me preguntaras hace 20 años, te diría, ya. En este momento, digo, es que ya, o sea, se ha dado la vuelta. Ahora ya se está empezando a andar de otra manera y ya veremos. Ya veremos. Me gusta mucho como en tu libro Silencio, Teresa, hablas del ser humano como un ser que llega a esta experiencia de mundo listo para aprender.
Sí. Me encanta. Llega listo, justo listo para aprender, ¿verdad? Porque llegamos con un libro de instrucciones Vacío. vacío, en blanco. Sí, preparaditos para aprender. Sí, es que eso me lo dijo un oyente una vez me parece que era un antropólogo, no sé, en una charla que estaba dando y en el turno de preguntas me dijo, tú has dicho que llegábamos con el libro de instrucciones vacío, prácticamente vacío, sin escribir. Dice, te has olvidado lo más importante. Llega con el libro de instrucciones vacío, pero preparados para aprender. Esa es la instrucción principal que está ahí. Está preparados para aprender, ¿no? No. Y en ese sentido yo creo que eso es muy importante que lo entendamos, ¿no? Entendamos que es la peculiaridad del ser humano. Ahí hay algo y por eso entonces la importancia del silencio. Pero si no entendemos qué ser humano es tan especie animal, la especie humana, como cualquier otra. A diferencia de otros seres vivientes del planeta, quieres decir, claro, sí, la peculiaridad que somos en ese sentido. La peculiaridad que somos, dices, somos una especie animal como cualquier otra, a vivir para depredar como cualquier otra. No, ahí no somos angelitos, no, somos una especie depredadora como cualquier otra, ¿no? Pero la gran diferencia con las demás especies es que cualquier especie llega con un libro genéticamente, en todo su código, todo su genoma, pero millones de instrucciones de cómo tiene que hacer. Yo a veces pongo un ejemplo para que nos demos cuenta, ¿no? de esa diferencia entre un bicho cualquiera y el ser humano, ¿no? Yo tenía una perra, una setter, era una mezcla de setter, pero más o menos setter, ¿no? Y, a ver, siempre había vivido en la ciudad, nunca había visto cosas que no fueran chuchos callejeros, ¿no? Sí. O Coisarola, pero nada más, ¿no? Y yo ponía bastante, pues, CDs de esos de ambientes, ¿no? Que si Alaska y no sé cuántos, los pajaritos de Costa Rica, yo qué sé, ¿no? Me lo ponía de fondo. Y en uno de esos, ya no sé de qué Alaska o qué norte era, empieza a sonar unos renos como la bramada del ciervo, ¿no? Sí. Pues algo parecido, pero en renos. Y yo veo que la setter empieza. Y al cabo de un momento, nerviosísima, empieza a aullar como un lobo. ¿En serio? El aullido del lobo sale de ese animal. O sea, el genoma de los lobos viaja en esas mierdecitas de perros callejeros que tenemos. Bueno, qué fuerte. O sea, lo pongo como ejemplo porque ese bicho no ha visto nunca un lobo, para nada. Pero la estimulación de ese sonido hace que toda su biología reaccione a ese estímulo. Él lo lleva ahí. Y tiene una respuesta. Tiene la respuesta, o sea, genéticamente, biológicamente, generación tras generación, desde hace millones de años, o miles, o el tiempo que sea, ¿no? Wow. Desde el polvo de las estrellas, cada una de las especies ha cargado su libro de instrucciones, ¿no? Todo su código, todo su genoma, ¿no? Millones de instrucciones. Usará unas cuantas, pero ahí están para poder reaccionar, saber reaccionar en cada ocasión, con los congéneres, cómo procrear, cómo defenderse, cómo alimentarse, ¿no? El ser humano, la vida ahí hace un cambio radical, da una vuelta de código totalmente, que es lo que nos permite, sin cambiar el entorno, adaptarnos sin cambiar la biología. Tu biología y la mía son la misma desde hace los que vivían no se sabe dónde. Biológicamente somos iguales, pero vivimos de formas radicalmente distintas. ¿Cuál ha sido la gracia? Que nuestro genoma tiene poquísimas instrucciones. Mamar, llamar la atención y poca cosa más. Aprender. O sea, todo está preparado eso para aprender. Sí. Entonces es cuando, en contacto con otros seres humanos, empezamos a recibir palabras, nos empieza a entrar el mundo. Sí. A entrar el mundo, cómo tenemos que reaccionar, qué tenemos que hacer, bla, 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 tal. Y vamos construyendo nuestra personalidad. Segundo, si me quemo, no pongo la mano en el fuego. Claro. Si me he portado bien y me acarician y se me ríen las gracias, repetiré esa gracia 1000 veces. O sea, ¿no? Sí. Aprendemos, pero lo vamos incorporando y aprendiendo. Y la prueba está que si un crío no crece entre humanos, pues será un niño lobo, pero no será un humano. ¿No? Y eso es importantísimo para darnos cuenta que con todas esas palabras, todo nuestro yo, ¿qué está haciendo el yo ahí? El yo es esa estructura, ¿no? Ese ensamblaje, ¿no? Sí. Que digo, ¿no? Que reúne de una manera alucinante
cómo reúne todos los aprendizajes culturales del entorno, las palabras que nos han llegado, con esas palabras hemos construido nuestra percepción, aprendemos a percibir de una determinada manera, hemos aprendido a reaccionar, hemos incorporado nuestra experiencia personal, ¿no? De éxitos, de fracasos, de castigos, de premios, de todo eso va funcionando ahí, se ha ido construyendo, todo nuestro personaje, nuestro yo, magnífico ahí, y allí estoy y ya solo voy proyectando desde ahí, ¿no? Claro. Y todo eso, claro, eso tiene su ventaja, claro, y sus límites, porque ahí pensamos que la realidad es lo que yo proyecto, ¿no? Sí, pero sin ese programa, sin esa pausa básica de ensamblaje, que la llamas así en tu libro, me encanta, ¿eh? Sí. Porque es una pauta realmente, una pauta porque es un modelo. Es un modelo. Es básico porque es solo el inicio. Es solo el inicio, es lo que nos trae aquí, pero viene a ser trascendido, y es un ensamblaje porque nos crea un mundo, nos crea una realidad subjetiva a cada uno de nosotros. Es asombroso realmente. Que hay una gran parte compartida culturalmente, ¿no? Dentro de un entorno cultural. Tú y yo tenemos cantidad de elementos parecidos, ¿no? o iguales, y otros que ya son tu historia personal y la mía, ¿no? Cada una tiene su parte de la familia en la que has nacido, la forma, el lugar en la familia, todo lo que ha condicionado que tú reacciones de unas maneras y yo de otras, ¿no? Pero hay una parte cultural compartida y en cambio, pues bueno, pues un niño que ha nacido en Bolivia, una niña de Bolivia, pues tiene una parte cultural distinta y verá partes de la tierra y cosas de las que interpretará las estará viendo distintas en relación pues a lo que es su entorno cultural, ¿no? Claro, y ese ego, ese programa, en pocos años de vida te sitúa en este mundo con una historia que empieza a funcionar y ya estás ahí, ¿eh? Y ya estás ahí. Y ya estás ahí. Es sorprendente realmente, ¿no? Demonizamos el ego, pero oye, si lo miramos, es sorprendente. Es una función, bueno, es sorprendente, es la función básica para que podamos estar vivos, es la función, el ego tiene una función esencial, y por eso cuando, ya sé que se dice pues simbólicamente, ¿no? El matar al ego, y no sé, pero seamos conscientes de lo que estamos diciendo y cuál es el problema con el ego, que no es el ego es malo, no. Es el papel que le dejamos hacer y que invada realmente, o sea, en la identificación de mi existencia con la función que hace el ego, de mi existencia con el papel, el personaje que estoy revistiendo, la realidad que veo con la realidad que proyecta mi ego. Entonces, mi ego simplifica para que yo pueda reaccionar igual como el Chucho en sus inputs supo reaccionar a ese ciervo para llamar a los congéneres para poderse poner a cazar el reno. O sea, su programa estaba clarísimo, ¿no? Sabe, y nosotros nos pasa exactamente lo mismo. O sea, vamos por la vida, ya no la miramos, ya no la vemos, ya no nos abrimos a las cosas, simplemente vamos ya respondiendo en función de la experiencia pasada y de la expectativa futura. Estamos, cuando decimos aquí, estar aquí, ¿por qué no estamos aquí? Porque es todo el pasado el que nos va informando de cómo vas a reaccionar y estás reaccionando en función de lo que estás pretendiendo. Miedos, no miedos, acogida afuera, cuáles son tus expectativas, todo eso va condicionando, ¿no? Y nunca estás diciendo, vale, aquí me paro, ¿qué es lo que hay aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Sí. Y sin ese asombro que también comentas en tu libro, ese asombro de vivir el presente, no podemos conocer en mayúsculas, no podemos estar dispuestos a conocer dónde estamos, ¿no? Claro, yo creo que por eso la importancia es de comprender el ego, comprender nuestras capacidades, cómo funcionan desde el condicionamiento del ego, es a la vez entonces darnos cuenta de la contrapartida, de nuestras capacidades no son eso es como la rige el ego, genial, es necesario, pero nos quedaríamos solo siendo bichitos depredadores, un poco más sofisticados que un tigre, pero lo mismo, sin más, si no tenemos en cuenta la otra parte, la otra cara de la moneda del ser humano, ¿no? Que ahí es lo importante para mí es que comprendamos que el ser humano, igual como no tiene mundo, ¿no? Tiene un mundo, una parte es esa que creamos así, y la otra parte de su mundo, para que ese mundo tenga cualidad honda, tenga la capacidad de gratuidad que tiene la humanidad, es esa mente, ese pensar, esa percepción, ese sentir, toda esa historia tuya y todas esas capacidades jueguen con la otra longitud de onda que yo digo, que es la que
se abren, o sea, no proyectar. Yo digo siempre hay una parte nuestra es proyectar, la otra es, en lugar de proyectar, atiendo, paro, me abro a la vida, me abro a la vida, me abro a lo que aquí hay, escucho, miro, recojo, atiendo, y entonces es cuando en ese silencio del yo, porque el silencio no es nada más que el silencio del yo, no que no haya ruido en la calle, sino el silencio del yo, desde ahí entonces la realidad puede escuchar qué dice, ¿no? Claro. Y eso nos lo están diciendo desde hace miles de años, pero la guineu, ¿cómo se llama? El zorro del Pequeño Príncipe, ¿no? Sí. Cuando le dice al Pequeño Príncipe, es que solo se ve bien con el corazón. Sí. Ese ver bien con el corazón es esa capacidad de la mirada silenciosa, ¿no? Claro. Desde lo hondo. Y Claro. esa es la que nos da, no el resultado de mi necesidad y lo que yo proyecto, sino que cuando callo eso, si escucho, si aprendo a escuchar, a atender y tal, lo que recibo es ¡guau!, la noticia de lo que ahí hay, Claro. no lo que yo proyecto, lo que ahí hay. Y entonces es cuando hay posibilidad de que haya asombro, de que haya esa... Porque mientras si yo no callo, solo veo lo que yo proyecto. Exacto. Con lo cual nunca me asombraré. O sea, no nos damos cuenta, pero ya estamos diciéndole a la realidad lo que es. Claro. No, el escenario simplemente vamos como reproduciéndolo constantemente para poder tener la vida fácil y simplificada, ¿no? Al callar eso es cuando, bueno, puedes maravillarte del hecho de existir, de que estemos aquí, de que estemos respirando, de la maravilla que es todo, del valor de cada cosa, del valor de cada ser, de la sensación de comunión con todo eso, ese sentir hondo que se genera, que no es la reacción a lo que me está pasando, es de otro calibre, Sí. Eso es ya el sentir desde ese silencio del yo. Claro. Y a ese silencio tenemos que ir cada uno. Nadie te lo va a explicar, porque ese libro de instrucciones, el tuyo, no me sirve a mí. No. Cada uno debe escribir su propio libro de instrucciones, ¿verdad? Sí, pero podemos aprender. Sí, eso igual, sí. igual como el yo aprende a construir su personaje, ¿no? Y inconscientemente te lo están enseñando y vas reaccionando y tal. Claro, ahí está cuando culturalmente también se hablaba del silencio, se enseñaba ese silencio, ¿no? Y yo creo que ahora empezamos también otra vez ya como colectivamente a poder enseñar. No es necesario ni... O sea, por una parte tienes toda la razón, el Sí. camino lo tenemos que hacer cada uno, nadie lo puede hacer por nosotros, o sea, ese camino de descubrimiento y de ahondar, igual como, a ver, eres tú quien aprende a leer, no puede aprender otro por ti. Pues en el silenciamiento lo mismo, pero en cambio podemos aprovechar toda la riqueza Eso sí. de los que lo han experimentado antes, lo han vivido antes, nos han dado pistas, nos hablan de ello, nos dan recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no me tengo que inventar el alfabeto, Claro. O sea, hay una parte que es aprendida, pero hay una parte que eres tú, que no nadie lo hará por ti, ¿no? Claro. Por eso, tal como hemos empezado, no hay que olvidar toda Sí. esa sabiduría de los que Exacto, ya han exacto. estado aquí, de los que ya han sentido, han silenciado esa mente Sí. y nos han dejado, por ejemplo, Sí. escritos que son maravillosos y que nos Sí. pueden conectar. Sí. Tenemos que hacer cada uno el viaje, pero nos pueden ayudar a conectar, Sí, ¿no?, con sí, nosotros mismos. sí. Y eso es muy, muy valuoso, ¿no? Tú en tu libro, Teresa, hablas de... Cuestionas, lanzas una pregunta, dices, ¿en qué sentido podemos hablar de un suceso natural en relación al silencio? Sí, me acuerdo al principio del libro, cuando intento explicar de dónde salen esas prácticas Claro. o así, ¿no? Es totalmente natural, ¿no? Sí, es totalmente No se natural. puede forzar. Sí, y es un poco la pregunta sería decir, bueno, comparemos con, vale, las cosas se aprenden recursos, pero ¿por qué alguien se pone a buscar maneras de favorecer eso? Pues porque de alguna manera lo ha vivido, ¿no? Lo ha vivido. ¿Cuándo vivimos esas situaciones, esos momentos que luego dices, a ver, cómo? Tú ves que en poetas, en artistas, en gente del silencio, de la mística, de las espiritualidades, narran momentos en que el mundo se les para y esa vivencia honda de... toda la realidad queda como transformada y viendo ese misterio impresionante que lo impregna todo, ¿no?
y a la vez que genera en la persona un sabor como de valorarlo todo, de pacificación, de todo está bien, de no quiero nada más que agradecer la vida, ¿no? Un poco eso, ¿no? Entonces, pero eso que lo leo en un libro o lo veo de nosotros, gente normal, corriente, que vas por la calle, que tienes momentos así, yo creo que cualquiera, no lo sé, pero yo creo que no he hablado con nadie que no haya tenido en algún momento esa vivencia. Sí. Suele ser, si buscas aquello causa-efecto, suele tener relación con alguna situación importante o fuerte o impactante que haya dejado al ego mudo, como atontado. Fuera de combate. Fuera de combate, no me salía la suya, no fuera de combate. Que de alguna manera el ego pierde las riendas y se queda descolocado. Y entonces, ¡bumba!, el mundo sale, ¿no? En ti y en todo. ¿Cuándo pueden ser esos momentos? El momento de una muerte de alguien realmente que próximo a ti, que un dolor profundo, ¿no? Esos momentos de dolor profundo, el ego pierde los papeles totalmente, se queda cao y es ya la pura vida que está ahí, ¿no? Entonces, esos momentos, y digo normalmente son momentos o de mucho dolor o a veces de mucho gozo, ¿no? Un nacimiento. O sea, son esos extremos que nos descolocan profundamente, que la vida pierde el ritmo de la cotidianidad. Por lo que sea, ¡paf!, ¿no? Y ese paf puede ser muy gozoso o doloroso, da igual. Pero hay algo ahí que ha hecho que dejes de poder estar proyectando y algo se queda ahí, ¿no? Y lo ves que incluso en esos momentos de profundo dolor, la persona está viviendo con una paz increíble, ¿no? Esa sensación de paz, de valorarlo todo, de saborear el tener la persona al lado, que es lo único que importa en la vida, ¿no? Sí. Entonces, eso, cuando decimos trabajar el silencio, cultivar el silencio, lo que vamos a buscar es eso, o sea, poder vivir de verdad la vida, punto, final, sin más, ¿no? Y eso necesita, claro, si no tenemos, pues, llamadas de esas cada día, que tampoco sería el caso, ¿no? Entonces es como decir, vale, pues, ¿cómo recupero eso, no? ¿Cómo...? No la muerte de alguien, ¿no? Sino la situación en la que yo estaba. Y la situación en la que yo estaba, ¿cuál era? Pues simplemente dejé de lado todas las chorradas que llevo cargando encima todo el día. Y eso sí que lo podemos ir haciendo, tomando conciencia de que estoy cargando ahí tan inútil, ¿por qué no lo dejo estar? ¿Por qué me estoy discutiendo con esto? Nada, mira a esa persona de otra manera, mira que igual no la vuelves a ver nunca más, mírala de otra manera, o sea, todo eso es lo que sí que podemos ir realmente cultivando, trabajando y ampliando en nosotros, ¿no? Hasta que esa como grieta o apertura, ¿no?, silenciosa esté un poco permanentemente ahí, ¿no? Claro, eso es una maduración psicológica para ponerte a disposición, ¿verdad?, de que esa brecha aparezca, ¿no? Sé que estás escribiendo sobre Lanfranchi, ¿verdad? Lanfranchi. Que es una filósofa del siglo pasado, francesa. Hay una frase de ella que me encanta, y que, como decíamos antes, es una gran desconocida, Teresa, y tiene un diario de su despertar precioso. Y hay una frase que ella lo define muy bien, tú la citas en tu libro, dice algo así como: es como si aquel animal que ha vivido siempre en dos dimensiones, de golpe le aparece una dimensión nueva. Sí, claro, eso crea mucho vértigo. Crea vértigo. Eso crea mucho vértigo. Y me gusta como dice, quiere volver atrás. Exacto, quiere volver atrás, pero ya no puede ignorar lo que ha pasado. Sí. Pero en cambio, de alguna manera vuelves atrás. Vuelves atrás, pero de una manera algo ha cambiado ya para siempre. Para siempre. O sea, tú sabes, sabes, ¿no? Que bueno, que sigues con las mismas tonterías de siempre, lo que sea. Pero sabes que ahí y aquí, ¿no?, hay algo que estás despreciando, que no estás aprovechando, que la vida se te está pasando y no estás donde tendrías que estar, porque has visto lo que has visto. Sí. Y como tú dices en tu libro, hay gato encerrado. ¿No? Empiezas con el silencio, puedes llegar de casualidad a ello, pero dices, bueno, ¿aquí qué hay? Aquí pasa algo. Aquí pasa algo, que me estoy perdiendo. Aquí pasa algo. Hay momentos que lo ves así, luego ya no lo ves más, pero te queda ese sabor, ¿no? Eso que dices, no, vale la pena. Luego lo harás. Yo pienso, luego no es cuestión de estar añorando ese momento en que viste. No. Esos son también Lanfranchi, dice, momentos conductores.
conductores. Tiene esa expresión que yo creo que es muy buena, ¿no? Eso te queda como pista, saber que ese sabor de pacificación, de interés por todo, de agradecimiento, de no sé qué, es ese sabor de la vida que sabes que quieres recuperar y que, bueno, porque vale la pena, pero no por revivir algo que viviste, sino por aprovechar la vida en las dimensiones que de verdad tiene, ¿no? Y no perderla en tus tonterías miles, ¿no? Persiguiendo no se sabe qué. ¿No? Pero por eso, como dices, ¿no? Es necesario acallar el ego, acallar ese programa, decirle quizás ahora ya no te necesito tanto, ¿verdad? Estoy en otro nivel, ya no te necesito tanto. Yo creo que siempre lo necesitamos, pero lo que sí que podemos cambiar, porque claro, el ego nos tiene que construir, si no es que perderíamos la capacidad de realmente de reaccionar en la existencia, ¿no? Pero lo que sí que cambia o que debemos intentar que cambie es no confundir el ego, la función que hace el ego con la vida. Como lo hace tan bien. Sí, es tan convincente. Es tan convincente, como lo hace tan bien y lo hace permanentemente, porque permanentemente te tiene que estar reproduciendo el mundo, ¿no? Y los demás y tal. Que piensas, no, pues es que la realidad es eso. Dices, no, la realidad no es solo eso. Eso es la proyección, fantástico, pero aquí hay mucho más, ¿no? O sea, el ego seguirá jugando su papel, tiene que jugarlo, pero lo que sí que tenemos que cambiar es no identificar nuestra vida con esa proyección, con las demandas de ese ego que cada vez son... Eso sí que ha de cambiar, eso sí. O sea, que el ego haga su función, sí, pero que el ego lleve la batuta de nuestra vida siempre... aumentando las demandas, no. O sea, intentar acostumbrar al ego, y eso es como quien hace un régimen, ¿no? Es un poco lo mismo, ¿no? Si tú siempre le vas dando de comer, cada vez tiene más hambre, ¿no? Claro. Tienes más hambre y cada vez comes más y cada vez te engordas más. Y se apodera de ti, ¿no? Y se apodera de ti y te parece que no puedes comer menos, Exacto. ¿no? Ahí sí que hay que batallar con el ego un poquillo y decir, tú a tu sitio, no estés pidiendo más, ¿no? Claro. O sea, que el ego haga su función, pero su función de sobrevivencia básica. No tenemos que darle voz ni autoridad a ese continuo reclamo de exigencias de más éxito, más reconocimiento, más dinero, más apoyo, más no sé qué. Siempre es más, no. Con unos básicos hay bastante. Y ahí sí que hay que jugar con el ego. Una batalla, ¿eh? Sí. Y a veces es sonreírle, ¿no? Sí, una sonrisa casi maternal, ¿no? Porque ¿no? Es un reclamo tal que dices, bueno, ¿no? A veces le sonríes porque realmente, como decíamos, es tan contundente y confunde el traje con la realidad, ¿no? Y te sonríes a ti diciendo, ya estás otra vez. Sí, ya estás, ¿no? No pasa nada. Ahí, cuando digo es que lo mismo se ha vivido siempre, ¿no? Santa Teresa, a mí me encanta su manera de decir las cosas, tan así, tan ¿no? Dice, hace falta mucho amor y artificio. Con amor y poco a poco, que si no, nunca haremos nada, ¿no? Pues eso, ¿no? Decir, ahora Vale, ahora vas a una semana de silencio absoluto. 10 días de silencio. Dices, vale, muy bien. Y a pasar los 10 días, ¿qué? ¿No? ¿De dónde estás? Exacto. O sea, yo no digo que no haya momentos intensos que valga la pena hacerlos, pero si están en un marco de una continuidad, ¿no? De algo que esté a tu medida, sonriendo a ese ego, con amor y poco a poco, o sea, con ese cariño hacia ti, no fustigándote, porque cuando estás fustigando quiere decir que es tu propio ego el que realmente querría ser la perfección del universo, exacto. ¿no? Sí, porque si no estamos idolatrando esos momentos donde vamos a buscar el silencio. Y claro, si no lo adherimos a nuestra vida 100%, se convierte pues, en una aventura, en una excursión, en un fin de semana, ¿verdad, Teresa? Y es que de ahí no salimos. Sí, no sé a cuál de los muchos autores, pero que leí que Thich Nhat Hanh decía el silencio es un encuentro sereno con la realidad. Me parece que es Steve Oumet el que dice, pues ese es un acercamiento a la vida en profundidad. Es eso, es que el silencio es que haya momentos específicos en que te los concedes y te hacen falta para profundizar ahí, para frenar, para realmente coger más capacidad de mirada, de comprensión, sí, pero sabiendo que eso te lo llevas a la vida. Claro. No, y además... Si no tiene sentido. No, y este programa, digamos, de supervivencia que tenemos y con el cual venimos aquí, ya nos lo dice la neurociencia, ¿no? Le interesa la coherencia, pero no le interesa la verdad.
Claro, bueno. Sí, no, claro, si no te das cuenta de ello, vas a tener una vida muy, muy, muy coherente, pero muy poco auténtica, ¿no? Muy poco verdadera. Tal como hablábamos, Teresa, parece que Occidente idolatra algo que sucedió en Oriente, ¿no? Como nos ha llegado tan poco desde aquí, como si allí hubiese pasado algo que aquí no pasó. Como si, ¿verdad? Y aquí tenemos unos místicos y tenemos una historia que a veces desconocemos, ¿no? Sí, sí. Pero sí que es real que ha habido una diferencia cultural importante. Sí. En territorios budistas e hindúes no se quemaba a los místicos. Claro, un detalle, ¿verdad? Pequeño detalle. No se enviaba a la gente a la hoguera por pensar. Sí, exacto. Sí. Pequeña diferencia. A ver, se puede explicar por qué culturalmente, etcétera, ¿no? La religión, que era religión de Estado, cómo tenía que proteger unas verdades, no podía cuestionar, no te podías levantar diciendo soy Dios, porque claro, si Dios era el rey, no podía ser el último peón, ¿no? Claro. Todo eso tiene unas explicaciones culturales, sí. pero que justifican, explican por qué han sido las cosas distintas en Oriente y en Occidente. Pero qué distinto es, ¿no? Cuando ves un poco, qué sé, itinerarios de maestros budistas, ¿no? Que iba a tal sitio, aprendía no sé qué, ahí había una escuela, bla, bla, bla. Bueno, lo aprendía, le convencía, tal, pero seguía su camino, iba a buscar otro sitio. Y tú ves ahí se va enriqueciendo la tradición a base de discusiones, debates, escuelas, miles que se van generando, y es como un aprendizaje que va creciendo, y claro, nos llega allá una cosa inmensa que al final no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Pero llega a eso. Tú lo comparas y aquí tienes a una persona increíble como puede ser Juan de la Cruz, ¿no? Y claro, el pobrecito está allí encarcelándole, escribiendo, defendiéndose. Claro. Teresa de Jesús aquello que está escribiendo, lo está escribiendo pensando que lo han de leer sus censores, si va a ir a la hoguera, no va a ir a la hoguera, si no hay quien escriba, quien piense, quien haga nada, ¿no? Y una vez ella desaparece, puede hablar y transmitir a sus hermanas más cercanas, pero una vez eso se para, no hay una escuela de transmisión, ¿no? Esas escuelas de transmisión aquí no han podido existir, ¿no? Tienes un maestro Eckhart que le envían aquello para poner orden y cultivar un poco a esas señoras, todas esas beguinas que iban... Y el hombre queda alucinado con la piedad y la búsqueda de todas esas mujeres y pone todo su saber al servicio de toda esa gente y la espiritualidad. Y tienes ahí una sabiduría en las obras de Maestro Eckhart que es increíble, ¿no? O sea, han existido, pero no ha habido esa escuela continuada y tal, ¿no? Y a día de hoy yo creo que también está siendo interesante ver cómo en monasterios y conventos cristianos hoy se abren las puertas, se empiezan, no diré en todas partes, etcétera, ¿no? Pero se están abriendo las puertas a ofrecer posibilidades de espacios de silencio, espacios de meditación, momentos de escuela, formación, tal, como empezando a divulgar todo ese patrimonio, ¿no? Sí. Pero de hecho lo ha estado divulgando gente que no provenían del mundo católico o cristiano, tal, ¿no? Podríamos decir, yo estaba hablando de Santa Teresa, sin estar dentro de ningún convento, claro, ¿no? Claro. ¿No? Pero bueno, creo que las cosas empiezan a cambiar y todos los que realmente son quienes tienen ese legado y tienen ese saber y tienen toda esa historia, están empezando a ponerlo realmente a disposición de la gente de la calle, ¿no? Claro. Y eso será un enriquecimiento realmente para todo el mundo. Pero también lo digo esto, claro, vamos a como descubrir Oriente. Sí, yo cuando empezaba a buscar muy jovencita, no era ni mayor de edad, y ¿qué leías? Siddhartha, leías Hermann Hesse, leías Del Tercer Ojo, leías... Y lo máximo que encontré algo que se pareciera a algo así en zona cristiana sería El Peregrino Ruso, esa obra de la ortodoxia, ¿no? Que era esa repetición de la oración del corazón y tal, que también ahí por ahí pensé, mira, pues los cristianos también hacían algo, ¿no? Descubres también algo ahí, pero ese mundo de experiencia interior... aquí no se ha enseñado muy poco. Muy poco. Hemos vivido en esa tradición
También diré, ¿no? que yo qué sé, tú puedes llegar a la India, viajar por la India y no encontrarte un sabio en ninguna parte. Por O supuesto. sea, a ver, Sí, sí, sí. ¿no? Que has de ir a un ashram, has de ir a no sé dónde, Claro. has de ir luego a un monasterio budista, Claro, claro. ¿no? Hindúes, budistas, lo que sea, o taoístas, has de ir a los sitios, porque si no, tú te puedes pasar por la India y simplemente verás pues la religión india de adoración a los dioses y tal, y rituales y demás, y bueno, ya está, y cumplen su función, pero toda esa parte que tanto nos ha encandilado, nos ha interesado aquí, de toda esa sabiduría, esos métodos de trabajo de silencio, de profundización, de diálogo con maestros y eso, aquí se extendió y allá pues hay grupos que lo conocen, pero tampoco es que digas toda la India conoce a Nisargadatta, no. Para nada. No. Sí. Sí. Lo hemos silenciado y lo hemos tenido que buscar en otro lugar donde no ha sido silenciado, pero no es porque no haya pasado, ¿verdad? Sencillamente porque hemos separado lo profundo de la superficie, hemos separado la mística de la vida ordinaria. ¿Tú cómo ves este momento, Teresa? ¿Estamos incorporando poco a poco, quizás, o es una percepción mía? Al final, claro, cada uno vivimos en un entorno, ¿verdad? Y solo vemos lo que vemos, ¿no? Lo que somos o lo que... Pero ¿estamos incorporando esa mística, esa parte más profunda a nuestra vida cotidiana, real? A ver... O es decir mucho, no sé. Creo que todavía es decir mucho. Todavía es decir mucho. O sea, hay una parte... Yo creo que la falta de algo sí que se está haciendo notar. Sí. Hay un uso, podrías decir, muy utilitario de técnicas al servicio de lo primero que estamos echando en falta, ¿no? Que es la calma, la serenidad, la capacidad de concentración. Dices, wow, estoy cansada, no me concentro, esto no tiene lógica. Vale, me han hablado de unas cuantas prácticas, ya sea físicas, más tipo Qigong, más sea Tai Chi, o sea yoga, o sea pasarte 10 días en plan vipassana sin hablar ni decir nada, que dicen que me ayudarán a relajarme, a centrarme. Vale. Por ahí eso sí que se ha extendido mucho. Sí. Se ha extendido mucho porque así trabajas mejor, estás más relajada, pero una función utilitaria de todo eso, ¿no? El comprender esa mirada, saber, tener noticia de que eso es solo un efecto secundario, el calmarte y el relajarte, ¿no? Que está bien y que es necesario, o sea, no lo necesitamos. Yo no tengo... Cuando noto mucho ese ambiente de mucha crítica hacia el uso terapéutico del mindfulness, digo, mira, pues como el arte terapia, ¿no? Exacto. Hace falta, estamos estresados, estamos hechos polvo, pues bendito sea el arte terapia, ¿no? Pero claro, no le digas a un artista que el arte es calmarse, ¿no? El arte es búsqueda, es conocimiento, es entrega gratuita, es todo un descubrimiento y hay otras dinámicas de ti que van por el ámbito de la gratuidad, del no buscar nada para ti. Y eso todavía no lo estamos descubriendo. Eso sí va empezando como a salir, pero tenemos la versión religiosa del niégate a ti mismo, ¿no? Sí. No estamos todavía entendiendo la versión pues laica pues de yo qué sé, un Valente que dice para el poeta, para poder escribir la única cosa que tengo que hacer es vaciarme de mí para dejar entrar al mundo, ¿no? Ese comprender que hay algo que gano infinitamente en mi mirada y en mi trato con todo y en la satisfacción de mi vida, en ese vaciar de ese yo que todo lo ha llenado, ¿no? Para dejar entrar al mundo, dejar entrar los demás. Eso estamos al principio, al principio, ¿no? Yo creo que sí, que no tardaremos mucho, ya no hay tantas barreras, ese lenguaje está apareciendo, pero... no estaría en contra para nada en ese uso terapéutico, pero
siempre avisando, dice, eso es una parte, ¿no? Claro. Es un efecto secundario, ¿no? Como si necesitamos ir al gimnasio cuando nos pasamos el día sentados, pues sí, el cuerpo, ya no trabaja el cuerpo como cuando estábamos trabajando en los campos y subiendo y bajando y cargando pesos, que no necesitabas ir al gimnasio ni irte el sábado de excursión, porque si todo el día estabas andando, ¿no? En cambio, cuando estamos todo el día sentadas, necesitas entonces como meterlo de una manera como forzada, artificial, y un poco serían las prácticas de silencio. Necesitamos, pues... Sí, pero claro, para alguien que está haciendo un trabajo verdadero, profundo, de autorrealización, bueno, eso le parece un poco pues de feria, ¿no? Le parece un poco que es de puntual, ¿no? Pero yo hay una parte cuando me dicen, sí, pero tal, sobre todo la gente que tiene muy claro que tienen toda la verdad. Sí. ¿No? Pero es que eso es esta gente que solo medita, no sé qué, se pasa del mundo, no se entera, solo lo hacen para sí. Digo, a ver un momentito, ¿no? Igual digo, sí, ¿verdad? Y hay una parte pues terapéutica para ti. Sí. Pero a mí no me digas que, no sé, la gente que en el cuadro mental religioso iban a misa cada no sé qué y rezaban no sé qué, pues para ganarse el cielo, la vida eterna, el perdón de Dios. A ver, es exactamente igual de autorreferido, claro. igual de terapéutico, igual de autoayuda, por decir, ¿no? Unos están buscando la ayuda en el estrés diario y otros buscaban la ayuda para la eternidad. Claro. Pero es tan egocentrada una cosa como la otra, es tan utilitario el uso de Dios o de la meditación en un caso que en el otro. Con natural a la vida humana, hasta que alguien no te explique o no descubras por ti misma o así, que puedas decir como Santa Teresa, no te quiero, mi Dios, para, ¿no? Claro. O no para temerte, o no sé, no busco el cielo, para buscar el cielo, me acuerdo cómo iba el poema de Santa Teresa, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Que no te estoy queriendo para que me salves, ¿no? Sino porque te quiero, punto, claro, ¿no? Claro. No, que pues, no podemos forzar nada. Que eso está ahí para que cada uno lo use en su medida. En épocas más de creencias, lo decían algunos y algunas que notaban que ahí había y que no era por el premio, ni por el infierno, ni por el nada, ¿no? Sino porque eso lo valía por sí mismo, y ahora pasará lo mismo. Sí. No todo el mundo tendrá esa búsqueda gratuita de la profundidad de la vida, no, algunos podrán verlo y ojalá seamos todos, ¿no? Ver que eso va por ahí y que la búsqueda sea lo menos egocentrada y utilitaria posible, ¿no? Sí. Pero es la vida misma. Eso está ahí. Esto es ahí, los bichitos humanos somos egocentrados. Sí, no, y no podemos forzar nada, ¿verdad? Sí. Afortunadamente tampoco puedes hacer nada, ni para despertar, ni para esa conexión interna, ¿verdad? Lo hace la vida y que lleves 20 años meditando no te va a garantizar nada. No. Eso está claro que es así. O sea, no hay una pauta, no hay una norma. Y llega cuando llega. Pero obedez, sí, no puedes forzar nada, pero a la vez haz caso al maestro interior, ¿no? A esa vocecita que te dice, oye, por ahí no, por ahí no, sí. por ahí no, por ahí... ¿no? Es que para hacer caso a esa vocecita tienes que parar la otra voz, ¿no? En más mayúsculas de la mente. Eso es una vez y otra en ese intento, tú sabes que no vas a ir a ninguna parte, no, pero es esa actitud de intento permanente de no estar cerrada dentro de tu jaulita. Exacto. Y ir abriendo por donde puedas, ¿no? Teresa, quería hablar antes de acabar del sufrimiento. Quería preguntarte, ¿dónde hallamos la belleza en el sufrimiento del ser humano? Así, te la dejo. Te la dejo. Esta vez voy para nota ya. A ver... No lo sé, María, no lo sé. No lo sé dónde está, pero sí que podemos... A ver, sí que tenemos testimonio de personas en situaciones, y a mí eso me ayuda. Eso me ayuda profundamente. Y ahora sí que hablo de verdad. O sea, siempre pongo el caso de Eti Gilesum, pero no es solo Eti, campo de concentración y poco antes de morir, ¿no? ¿Cómo puede escribir en su diario? A pesar de todo, la vida es bella, ¿no? Y a pesar de vea lo que vea,
O sea, nos damos cuenta y hay algo ahí que podemos trabajar, y también ahí hay la misma Lanfranchi, ¿no? Tiene mucho. Ella había sido una persona que había pasado momentos de depresión muy fuertes, ¿no? Y da mucha importancia, darle importancia a la alegría, al cultivo de eso, ¿no? Intentando como distinguir y separar esa alegría y bienestar y tal, que es reacción a las circunstancias fáciles, agradables y tal, y esa otro capacidad de gozo profundo, que es percepción de belleza, que es percepción del valor de la existencia, sea lo que sea que esté pasando. Sea lo que sea que esté pasando. Y eso yo creo que en nuestra propia vida, como decía, ¿no? En momento de enfermedad grave, dices, si es que me estoy muriendo, pero estoy infinitamente feliz. Dices, contenta de morirme, no, si yo quiero seguir viviendo. Claro. Pero hay algo ahí que yo deja de... Yo creo que lo que nos impide... Hay esa diferencia, y creo que se lo leía Nisargadatta, esa diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es los problemas graves, las muertes, las enfermedades, el dolor, la guerra que tienes delante de los ojos. Ahí hay un profundo dolor. ¿Cómo me tomo eso en relación a un ego que quiere cambiar las cosas, que tiene unas expectativas, bla, 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 y no está viendo lo que está pasando ahí, sino solo se está viendo ahí? Eso es el sufrimiento. Sufrimiento, ese sí que nos lo podemos ahorrar. El sufrimiento es el yo que quiere ser protagonista de ese dolor. Y todas esas historias, ¿no? El dolor desnudo es tan compatible con el gozo profundo, con la paz, con la serenidad y con la belleza, como el gozo profundo. Hay momentos de la vida que son profundamente dolorosos, pero... Sí, el dolor no nos lo vamos a ahorrar, ¿verdad? Hasta el último momento. Y eso, yo sé que yo no he vivido situaciones de esas profundamente dolorosas que ha vivido otra gente, ¿no? Pero sí que he visto a gente en esas situaciones capaces de unos ojos felices, de una mirada con compromiso con todo, reconciliada, profundamente reconciliada, ¿no? Por encima de lo que estén viviendo, de la enfermedad, ¿verdad? Sí, eso está ahí. Igual como ves la otra cara. También. Gente que dices, no le falta nada, lo tiene todo. A su alrededor, su familia, todos tienen salud, no está teniendo ningún problema grave. Y no para de estarse quejando de todo. Y ves esa amargura y dices, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿No? Ese contraste. Ese contraste, y eso que nos dices, Teresa, nos indica eso, ¿no? Que todos tenemos ese punto de acceso, cualquier vida. La vida, no hay una vida mejor que otra, ¿verdad? No hay una vida mejor que otra, o que sea más favorable para hacer ese camino de introspección interior, porque todos venimos con ese acceso, teniendo las experiencias que tengamos, ¿eh? Creo que los únicos que lo tienen peor, de alguna manera, de punto de partida en la carrera, ¿no? Son gente que haya vivido infancias duras en cuanto... No duras, igual han tenido todas las facilidades económicas, pero que no han sido queridos. Gente no querida, que por las circunstancias que sea, no ha habido amor. Ahí hay una dificultad añadida, Y a ver, y eso, y las hemos visto que han superado eso y han sabido tirar para adelante y lo que sea, ¿no? Pero dices, yo cuando veo casos así, más, o sea, me dan ganas de abrazar, ¿no? Más que de criticar porque ves, es que lo has tenido muy difícil, porque tu ego está reclamando caso desde el día que naciste y no te lo han dado, ¿no? Y está ahí, está ahí, está ahí. Y si un ego normalito, en una situación normalita como puede ser la mía, y así lo que me cuesta, ¿no? Ponerlo en su lugar, que no esté siempre reclamando y tal, ese ego que ha estado herido y machacado desde el momento de nacer, lo tienes más difícil que yo. Sí, ¿no? aparentemente sí. Aunque igual has tenido y tienes una... ¿no? Pero después a lo mejor... No, igual en esas situaciones, y que lo ves, ¿no? Igual ha entrado un rayo de luz por donde sea, ¿no? Porque ha conocido a no sé quién, porque ha pasado no sé qué, por cualquier circunstancia que ha ayudado a revertir esa situación y a superarla, ¿no? Pero eso, todos partimos del mismo sitio, pero yo solo diría, no depende de una situación económica, de unos estudios, de un máster. Ahí es en donde quería poner el subrayar, ¿no?
que no es hablar del silencio y tal, no es de gente que ya tenga la situación económica bien, no sé qué, no, tú ves gente súper sencilla, que no ha leído nunca al Bhagavad Gita ni a Juan de la Cruz, da exactamente igual, y en cambio lo están viviendo, lo están practicando y es parte de su vida y nos dan unas lecciones impresionantes, ¿no? Sí. O sea que por ahí no va la diferencia. Si hay alguna diferencia yo creo es en esa falta de afecto, que hay personas que llevan muy metida en los huesos, ¿no? Y les dificulta tener una mínima empatía hacia la existencia, ¿no? Claro, porque en ese cartel Sí. que llegamos de listo para listo ¿verdad? para aprender. Esa demanda de amor ha sido A veces cero, lo tiñe, ¿no? Sí, entonces tiña tanto todo que Claro. cuesta más que pueda entrar otras cosas, ¿no? Pero bueno, esperemos que las circunstancias, pues bueno, algo les abra por ahí, Claro, ¿no? claro. Me recordaba, perdona que ibas a decir otra cosa, pero ahora me ha venido como flash, Sí, ¿no? sí. De un pintor, Cristino de Vera, un pintor canario, que escribe también en sus memorias, le había pasado momentos de depresión, dice: lo que salvó mi vida y dedicarme a la pintura y no suicidarme, Sí. fue de pequeño los paseos con mi abuelo, que me venía a recoger a la escuela, y cuando salíamos de la escuela nos tumbábamos aquello entre la escuela y casa, y nos tumbábamos, siempre decía, nos tumbábamos aquello a ver las nubes, de ahora vamos a ver el gran espectáculo, y pasaba un rato con su nieto, ¿no? Mirando el paso de las nubes. Pues que demos importancia a esas aportaciones o momentos de cualidad que podemos tener con niños, niñas, jóvenes que tengamos cerca, y así, porque nunca sabes qué consecuencia puede tener, ¿no? Igual no le vas a dar una lección de no se sabe qué libro, ¿no? Pero ese hombre mayor a sus 90 años dice: ¿por qué no me suicidó? Me suicidé. Me salvó los momentos en la infancia con mi abuelo, tumbándose mirando las nubes y diciéndome: vamos a ver el gran espectáculo, ¿no? Y esos ratitos, dices, pues por ahí, ¿no? Dices, hay vidas muy duras, porque tuvo una infancia muy dura, pero ese punto de luz lo tuvo, ¿no? Ese fue su bálsamo. Ese fue su no bálsamo. sabes en qué momento... En qué momento, y no sabes, ¿no? Cuando rozas la vida de otras personas, Sí. no sabes qué están viviendo. Exacto. Pero confiemos en que nuestro estado, si podemos estar en un estado realmente de estar en pura paz y abiertas a esa existencia, que estés ofreciendo lo mejor que tú puedes de ti, que no es tu yo, que es esa vida que está ahí, ¿no? No sé. Sí. Gracias, Teresa. Estamos acabando. Me gustaría que me dijeras algo de Teresa de Jesús, nuestra mística, algo que siempre te acompaña de ella. A mí que me acompaña de Teresa de Jesús, su mirada, a mí de ella lo que me gusta como mujer, sobre todo quizás lo que me ha acompañado más es su ejemplo, más que quizás alguna palabra, que algunas ya, las que más me acompañan casi ya han ido saliendo de ella, pero ha sido la actitud de tomarse con buen humor, o sea, ante la persecución, ante la dureza de su situación, ante todo, ¿no? El darle la vuelta a la cosa y decir, bueno, quizá como soy mujer, no lo estoy entendiendo bien. O sea, no ponerse en plan víctima, sino saber dar la vuelta a la cosa y decir, bueno, aprovechar la situación en la que está, con todos sus hándicaps, y ahí hacer lo que se puede, ¿no? Claro. Entonces eso creo que para mí fue siempre un ejemplo así, y es un ejemplo de alguien con mucha sabiduría, ¿no? Y piensas, no sé, yo siempre dices, yo no estaré hablando en una cátedra de no sé qué. Entonces, bueno, en su tiempo las cátedras eran para los hombres. Ella solo podía hablar a sus entornos cercanos. Claro. Y ahí está su gracia, que habla con una cercanía porque está hablando a la gente que conoce, ¿no? A su entorno cercano, y por eso nos llega, porque se pone a ella como ejemplo, como así, ¿no? Dices, y eso quizás es lo que define, pues, maneras de hacer o de escribir o de hablar, ¿no? que a mí personalmente me gustan, ¿no? Claro. El ejemplo de cómo una desventaja de vida se convierte, ¿no? en una cosa, digamos, totalmente auténtica, ¿no? Porque puede hablar de su experiencia, así, que en cambio, si su circunstancia decide una cátedra, no sé qué, probablemente no habría salido su experiencia. Claro. En cambio, yo creo que esos textos que salen de eso, lo que tú has vivido, pues bueno,
pueden conectar con lo que vive otra persona. Y ahí es lo que me gusta mucho de Santa Teresa. Sí. A pesar muchas veces de un lenguaje, no sé qué, que me quede lejos, pero siempre sale esa experiencia personal. Y para mí un texto que transmite experiencia verdadera, lo que decía antes, no tiene fecha de caducidad. Es verdad. O sea, te costará un poco más o menos poder entrar en un mundo cultural que no es el tuyo, ¿no? Pero sabes que ahí aquello está vivo todavía, eso no muere. Es para siempre. Es para siempre. Eso es para siempre. Es que hay libros que son para siempre. Da igual el tiempo que tenga, da igual que tenga. Sí. Teresa, yo creo que la última pregunta, ¿qué es Dios para ti? Oh, no. Vamos subiendo el volumen, Teresa. Por Dios. Una expresión, un dedo que apunta a la luna, dejémoslo así. Es una manera muy valiosa de querer expresar algo, pero que puede hacernos mucho daño si nos quedamos pillados en el dedo pensando que ese dedo, o sea, que esa palabra es algo distinto de la realidad misma. Jalaj, poeta del siglo no sé qué, un poeta musulmán, ¿cuál es esa tierra tan vacía de ti para que alcen siempre los ojos mirando, buscándote en los cielos, ¿no? Y tú los ves viendo que en su ceguera no te reconocen, ¿no? Sí. Pues un poco eso, ¿no? Que el Dios falso no nos impida ver el verdadero. Claro. Écar, Dios, líbrame de Dios, ¿no? O sea, es una expresión que nos está apuntando a ese misterio insondable de la existencia que todo lo es, que se le ha expresado de muchas maneras, cada mundo cultural el suyo. Me gusta mucho también con el Tao de Jing, ¿no? Dice, y como no sé cómo llamarle, le llamo Tao. Sí. No, como no sé cómo llamarle. Como no sé cómo llamarle, ¿no? Le llamo Tao. O Tillich, ¿no? Y si la palabra Dios te molesta, pues llámale profundidad. ¿Vale? Eso, que no nos quedemos atrapados en el término, pero a la vez que sepamos traducirlo para que la aparición de ese término en un texto no nos haga identificar rápidamente en que quien está escribiendo eso está creyendo en un señor con barbas encima de una nube. No, está utilizando esa palabra como puede para expresar una experiencia, ¿no? Y que aprendamos a poderlo recibir sin pensar que nos está hablando en algo en lo que creo o no creo. No va de creencia, va de algo a explorar, y que confiemos en que la persona que ha escrito eso y ha utilizado esa palabra la está utilizando para apuntar a una experiencia, a algo que realmente ha vivido, a una vivencia honda. ¿Qué está expresando con ello? Igual yo no utilizaré nunca esa palabra para expresar esa experiencia, pero ojalá me ayude a ponerme en camino, por ahí. Y sentirnos cómodos en el no nombre, ¿no? Dejar de poner... ¿no? Estamos tan acostumbrados a nombrar todo que es como... ¿Me puedo sentir cómodo? ¿Me puedo sentir cómoda si no pongo un nombre a esta experiencia? Sí. ¿Y la dejo abierta? La dejo abierta, pero somos seres de palabras, necesitamos nombrar de alguna manera. Y nos cuesta ese nombrar metafóricamente, ¿no? Ese uso de la palabra poética que apunta, pero que no está pretendiendo definir, ¿no? Está pretendiendo que el que está leyendo recibe esas palabras, las haga suyas y vuele con el poeta, ¿no? Exacto. Y vuela con eso, ¿no? Sí. No se quede ahí pegado con esa palabra. Y qué como bello. Ya después de preguntarme eso ya no puedes preguntarme nada más, supongo que... Es verdad, después de esto no te puedo preguntar nada más, pero puedo decir, ¿ha quedado algo? ¿Queda algo por decir, Teresa? Creo que ya está ido subiendo, ya digo, ya no queda más. Acabamos en Dios, acabamos en el no nombre. En el no nombre ya, y a partir de ahí... A partir de aquí se acaba... Bueno, hemos acabado en el silencio. Sí, hemos acabado en el silencio, ¿verdad? Sí, en el silencio sin silencio, en el silencio sin palabra. Qué bello. Impronunciable. En el impronunciable, innombrable. No queda más. Teresa, muchas gracias. Queda vivirlo. Día a día, sin pensar que estemos haciendo grande. Normalizarlo, llevarlo a la vida. Exacto. La vida y... Sí, porque eso está ahí para traerlo aquí, en todo caso. Eso lo tenemos miedo claro, a veces cuando hablo digo, espera, pero
Sí. Aterricemos porque es en el día a día, en lo normal, yendo de aquí a buscar el metro, lo que sea, oye, cómo respiras, cómo miras, cómo estás, ¿no? Cómo atiendes Cómo la atiendes. vida. Y si un día puedes hacer un fin de semana de silencio, pues ya lo harás, pero mientras tanto, el día a día. Practica solo 24 horas al día. Sí. Teresa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sé que estás trabajando en un nuevo libro. Sí, lo estamos esperando que lo esperando, sepas. sí. O sea, ahora ya está en fase, el libro está en fase acabado. Estoy aquí luchando a ver si se edita, Muy si bien. finalmente encuentra vía de edición. Muy bien. Y siempre eso, dar a conocer, en este caso es dar a conocer a quien ya has nombrado. Sí, A hemos Geneviève nombrado. Lanfranchi, que es una autora muy valiosa. Y bueno, y cuando esté y vea la luz, te lo diré. Volveremos a hablar. Porque para que podamos hablar de ella y, Qué bueno. y ya que la gente pueda conocerla. La historia está llena de eso, ¿verdad? Sí. De casos excepcionales que no conoceremos nunca, ¿no? Y que a veces es bueno ese trabajo que tú has hecho, ¿no? De ir rescatando. Algo tan bello que está ahí en el cajón y que es bueno extenderlo. Sí. A mí me ayudó mucho leerla y pienso que puede ayudar a más gente. Claro que sí. Gracias, Teresa. A ti, María, gracias. Muchísimas gracias.